Hoy tenemos que hablar también de educación y de libertad lingüística, ya que estábamos hablando de ese pacto en Baleares. Uno de sus principales objetivos es la defensa, ¿no?, del español en esa región. También tenemos que hablar del País Vasco y de lo que está ocurriendo allí también en las escuelas. Para ello tenemos con nosotros a Roberto Marván, periodista del Debate. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rebeca, buenas tardes, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros para ponernos un día más al día de la educación, ¿no? Sobre todo esa libertad lingüística. Nosotros estábamos hablando de ese pacto en Baleares entre el PP y Vox, como uno de los objetivos es defender la libertad lingüística en todas las etapas escolares, y tú precisamente has escrito de esa no libertad lingüística, ¿no?, en este caso, en el País Vasco. El gobierno vasco está identificando a los niños que no estudian en vasco, ¿no? Algo así, ¿qué es lo que ha pasado, Roberto? Claro, este es el titular que la prensa, digamos, que ellos llamarán de Madrid, la prensa de derechas o la prensa crítica, hemos sacado nosotros. Evidentemente no lo vamos a poder encontrar en los medios oficiales y oficialistas que tiene bajo su teta el Partido Nacionalista Vasco, por decirlo de alguna manera. Todo esto viene de una comparecencia que hizo ayer el consejero de Educación, que se llama Joaquim Bilderrat, a raíz de la finalización del curso educativo 2022-2023 en esa comunidad y en otras. En esa comparecencia se hizo en la Cámara porque ya sabe Rebeca que ahora mismo el País Vasco está tramitando una nueva ley educativa de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, por la cual el castellano, el español, se va a ver cada vez más arrinconado en las aulas. Hasta ahí ninguna novedad, ninguna noticia. Lo verdaderamente relevante de la comparecencia del consejero es que se les ve que están muy preocupados por atraer, digamos, a su propia sombra a aquellos alumnos que todavía no se desenvuelven en el euskera. ¿Y por qué digo yo esto? Porque siguiendo atentamente la comparecencia del señor Bilderraz, del consejero de Educación, él habló que, bueno, el éxito del modelo de en las aulas del País Vasco. ¿Cuál es el modelo de? Lo recordamos, es el que utiliza el euskera, el vascuence, como lengua vehicular. Existen varios modelos educativos en las escuelas del País Vasco. Uno de ellos es el A, que es el que tendría el español como lengua vehicular en la enseñanza, pero ¿qué ocurre? Que el A, él mismo lo dijo en su comparecencia, a día de hoy solo se está ofertando en 23 centros educativos de todo el País Vasco, de las tres provincias de las antiguamente conocidas como vascongadas, que son Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Solo hay 23 centros educativos que a día de hoy ofertan ese modelo A. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo ofertas, al final las familias tienen que decidirse por el C o el D, que es el que utiliza el euskera como lengua vehicular. Por tanto, si ya todas tienen que irse al D, el gobierno vasco, en manos del PNV, de los nacionalistas, hacen, digamos, el siguiente análisis. Bueno, hoy he venido a hablar de enseñanza, hoy he venido a hablar de aprendizaje, y lo importante es que el modelo de cada vez se utiliza más, por eso os decía Rebeca, porque cada vez se oferta menos, y de ese de que se utiliza, cada vez son más alumnos que son bilingües. ¿Qué entienden ellos por ser bilingües? Que tienen un nivel aceptable tanto en castellano como en euskera. ¿Y qué ha hecho ahora el gobierno vasco? Pues fijarse en aquellos que todavía no son bilingües. Y se preguntarán los espectadores de la segunda dosis y tú también, Rebeca, ¿qué entienden en el País Vasco por aquellos que no son bilingües? No les preocupa a los que no utilizan el euskera, el español, perdón, porque se utiliza en todo el Estado. Les preocupa a aquellos que todavía a día de hoy no han integrado el euskera. Por tanto, vamos a identificar quiénes son, cuáles son, y les vamos a dar un empujoncito. ¿Por dónde pasa el empujoncito? Bueno, pues por utilizar el euskera, que ya es, digamos, vehicular en todas las aulas, más allá del ámbito escolar, y llevarlo también a cabo, pues por ejemplo, en las actividades extraescolares o en otro tipo de actividades que no sean dentro de las aulas. Increíble que esto esté pasando porque además de lo que supone, ¿no?, pues ese de, adoctrinamiento, ¿no?, también en este caso en las escuelas, en muchos casos está afectando o puede afectar al nivel escolar, ¿no?, de estos menores. Sí, sí, claro, como te decía, en esa comparecencia que me escuché del señor Bilderraz, no hizo, digamos, una alusión directa, bueno, sí, perdona, sí hizo una alusión directa de cómo le van las cosas a los alumnos del País Vasco en matemáticas, en lenguaje, en historia, en idiomas extranjeros, entendiendo como el inglés, y ahí reconoció que o se había mantenido estable el nivel o había incluso bajado.
pero ¿escuchaste o escuchamos algún tipo de autocrítica? No, ¿por qué? Porque están, digamos, muy contentos de decir que en el euskera cada vez se está adoptando más por ese modelo D que tanto, digamos, les interesa vender, que cada vez son más alumnos bilingües, pero no hubo autocrítica de que a día de hoy, incluso en una comunidad desarrollada y potente económicamente como en el País Vasco, también los alumnos están mostrando dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, del inglés o de otro tipo de asignaturas troncales. Esto me lleva a preguntarme, como antes hacías en la introducción, alusión, de por qué a veces está, digamos, empeorando, digamos, la capacidad, digamos, de aprendizaje de los chavales en materias troncales como las que he citado. Bueno, pues por el empeño prácticamente de hacerle tanto a alumnos castellanoparlantes o de familias castellanoparlantes o inmigrantes de otras comunidades de España, claro, o directamente de origen extranjero que hayan inmigrado desde otros países, bien sean de Latinoamérica o de otros lugares, a asumir el uso del euskera o del catalán, en el caso de Baleares, como lengua vehicular, por ejemplo, para dar una clase como las matemáticas. Es ahí el problema de por qué está bajando, digamos, el desempeño educativo. Pero esto no lo dice en su comparecencia porque él hace, digamos, el análisis de que cada vez son más bilingües en castellano y en euskera y, por tanto, cada vez la enseñanza va mejor. Claro, es que directamente están excluyendo, ¿no?, a todos los niños que puedan venir de otras comunidades para estudiar en el País Vasco y que no tengan por qué hablar pues esa lengua, o todas las personas, todos los niños que también vengan de otros países, como tú estabas comentando, que además ya de la dificultad, ¿no?, con la que se encuentran pues al integrarse, ¿no?, en la educación de un nuevo país, van a tener que pues enfrentarse también a este obstáculo. Claro, sin más lejos, te hago un pequeño avance. Este fin de semana publicaré un reportaje con el que he tenido, digamos, la oportunidad de hablar del caso de una familia cubana que se ha ido de Cataluña precisamente por este tema. Ellos son una familia migrante de Cuba que tienen el problema de que su hijo es un niño de educación especial, digamos, con necesidades especiales, que tiene un pequeño grado de autismo. Pues para este chico se le hizo imposible, digamos, la enseñanza en euskera. Él, digamos, se había criado en su Cuba natal, ellos emigraron a España, creo que me ha dicho, en el año 2017, y entonces ha utilizado siempre el castellano, como manera de comunicarse con los suyos y también en la escuela. El problema de haber, digamos, sido obligado a estudiar en catalán para una persona con necesidades especiales, y a pesar de los ruegos de su familia por, digamos, que hubiesen hecho una excepción en la escuela de Terrassa donde estaba matriculado, es que al final les ha obligado a irse de hecho, de publicar el reportaje, que hoy ya, digamos, han oficializado su traslado y se han marchado a las Islas Canarias, donde esta familia tenía, familiares y también gente que les podían ayudar, porque el hijo de esta familia fue incapaz, desde su pequeño grado de autismo y, digamos, sus necesidades especiales, de haberse integrado en esta, digamos, esto que se llama inmersión lingüística, que el padre de esta familia me decía que él no llama inmersión, sino que llama imposición lingüística. Pues estaremos pendientes este fin de semana de enterarnos de esa historia de esta familia cubana, y queda claro que queda muchísimo por hacer todavía pues, en ese tipo de regiones, ¿no?, en labor educativa en este sentido. Tenemos que hablar también de Estados Unidos, porque allí está implantada totalmente la cultura woke. Esa cultura que también ya está bastante introducida en Europa, en España en concreto, vemos a diario también sus consecuencias, pero es que allí incluso habían aprobado, ¿no?, en algunas universidades, o no sé si a nivel general de todo el país, lo que se llama la discriminación por raza positiva, ¿no? O sea, vamos primero a entender un poco qué es ese concepto, qué es lo que implicaba, ¿no?, en Estados Unidos, y luego entramos en la noticia. Sí, así ahora si quieres entramos en la noticia. Básicamente esta discriminación positiva venía a intentar, digamos, favorecer la matriculación del alumnado, vamos a decir, de los grupos minoritarios, entendido como de raza hispana, de raza negra, también en algunos casos podían ser de otro tipo de etnias, o incluso también, por qué no decirlo, de mujeres, pues digamos, se aplicaba en determinadas universidades, por cierto, muy elitistas. El nombre ahora mismo puede tener cualquiera que lo esté teniendo, digamos, en su mente. Podemos hablar de Harvard, sin ir más lejos, de las universidades más elitistas del mundo, y en concreto de Estados Unidos. Bueno, pues se aplicaba
esa discriminación positiva. Porque ya sabes, Rebeca, que en Estados Unidos la educación siempre se ha entendido de una manera, digamos, muy exigente, muy de élite, y cómo, digamos, se puede elige, digamos, matrícula. Se exige pues por dos factores. Uno, por capacidad de pagar una matrícula, eso es así, y dos, por méritos académicos. Cuando uno no puede, digamos, aportar ni capacidad, digamos, económica para pagar una matrícula, y sobre todo no tiene los méritos académicos necesarios, pues se hacía en este tipo de universidades una discriminación positiva. ¿Sabes por qué? Pues al final, para que estas universidades vendiesen que había una variedad, digamos, de alumnado muy, digamos, muy heterogéneo en sus campos, que tenían pues de todo, que decir, oye, aquí sí somos la mejor universidad del mundo, pero aquí pueden llegar a estudiar, pues bueno, negros, inmigrantes, afroamericanos, latinos y demás. Eso era la discriminación positiva, que ahora entraremos en materia, si quieres, va a cambiar a partir de ahora tras el fallo del Tribunal Supremo. O sea, básicamente les daban facilidades para entrar en la universidad, ¿no? Entiendo, a personas, pues como tú dices, que fueran hispanos o negros, o en algunos casos que fueran mujeres. Y ahora el Supremo de Estados Unidos ha decidido que nada de eso, que anula esta discriminación positiva, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ver qué consecuencias tiene, porque la noticia, antes que lo comentaba contigo en privado por WhatsApp, ha salido hoy por la tarde, pero puede tener, esto va a dar varios días que hablar y puede tener consecuencias verdaderamente trascendentales. Yo creo que podemos hablar ya de fallo histórico del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos llevábamos décadas aplicando esta sentencia. Lo que ocurre es que, claro, se aplicaba siempre y cuando tuvieron, ante las alegaciones, el Tribunal Supremo, la mayoría, por así decirlo, progresista, que no deja de ser control demócrata de este órgano. Bien sabes que en la época de Donald Trump consiguió darle la vuelta a esa tendencia, digamos, a esa mayoría demócrata o progresista, para imponer una mayoría, por así decirlo, conservadora o más, digamos, sensible a los intereses de los republicanos. Y han hecho valer esa mayoría que ahora mismo hay conservadora en el tribunal. ¿Para qué? Para acabar con la discriminación positiva que venían aplicando en concreto dos universidades. Antes yo he citado Harvard y también Carolina del Norte. Por tanto, estamos hablando de las universidades pública y privada más antiguas del país. Entonces, bueno, en este fallo que ha levantado los aplausos de los republicanos, Donald Trump, que fue uno de los que más, digamos, hizo por conseguir que esto acabase, lo celebraba antes cuando conocíamos la sentencia, diciendo que, bueno, que por fin íbamos a volver a los méritos, iba a volver al mérito, digamos, a ser lo que más se valorase a la hora de estudiar una carrera. Y ha levantado también las protestas airadas, y vamos a verlo en los próximos días, y también las quejas de los demócratas y de eso que se llaman asociaciones de derechos civiles, que entienden que se supone una regresión dentro de los derechos que se habían conseguido en los Estados Unidos en los últimos años. Yo creo que este es un tema interesante y que ahora quizá no le damos la importancia, ¿no?, que pueda tener en el futuro. Pero yo llevo ya manteniendo varios meses y me da la sensación de que toda esta imposición, ¿no?, de la cultura woke con tanta fuerza, ¿no?, con tanta pesadez, ¿no?, constantemente a la fuerza todos los días, woke, ideología, imposición, se va a dar la vuelta antes que después, porque ya estamos viendo cómo, pues en Estados Unidos, ¿no?, que es precisamente donde primero se impuso, donde empezó a crecer todo esto también, ¿no?, estamos viendo ya corrientes que se están oponiendo, ¿no?, a que esto ocurra, y también decisiones judiciales como la en este caso. Sí, bueno, tú lo has dicho, la corriente woke, la ideología queer también, que habéis hablado varias veces en vuestro programa, esto surge en los campus de los Estados Unidos, esto surge en los campus universitarios de los Estados Unidos, y ya sabes que aquí en Europa, como tenemos siempre la manía de importar las cosas de Estados Unidos, pero por lo general lo que a lo mejor causa, digamos, más estragos, pues tarde o temprano llegó a los campus, digamos, de europeos y del resto de los países. Esto, por un lado. Volviendo a lo que ahora mismo sucede en Estados Unidos, yo me he encontrado, bueno, leyendo la sentencia hasta donde me ha dado tiempo, porque creo que tenía 213 páginas. Claro, al final te encuentras que el lenguaje en sí ya viene envenenado a la hora, digamos, de entrar en materia. Los propios jueces hablaban de que había, digamos, que acabar con una llamada acción afirmativa. O sea, allí no se llama discriminación positiva como lo estamos llamando aquí en este programa de Rebeca. Ahí se llama acción afirmativa.
¿Y qué significa acción afirmativa? Dar más oportunidades. ¿A quiénes? Bueno, pues a las minorías que ellos entienden que lo tienen peor. Y ante eso, seguramente muchas personas en Estados Unidos y también aquí en España puedan y podamos, si me lo permites, estar de acuerdo. El problema es que cuando, digamos, das más oportunidades y al final tú no consigues, digamos, separarte, bueno, de los lobbies de presión, de los intereses de determinados partidos, como en este caso era el Partido Demócrata, que tienen un caladero de votos muy importante dentro, digamos, del electorado latino o inmigrante, pues al final conviertes, digamos, un intento de igualitario en acabar con la discriminación de igualdad. De hecho, los propios jueces en la sentencia hablan de que la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, o sea, se estaba, digamos, atacando el principio de igualdad que recoge la Constitución americana. Entonces, por tanto, fallan, digamos, a favor de acabar con este tipo, digamos, de discriminación positiva o afirmación o acción afirmativa que se habla en la sentencia. Yo, el paralelismo que comentaba antes con mis compañeros de la redacción, que lo hablaba con ellos, me recordaba mucho a las quejas que aquí en España estamos viendo tanto de la Comunidad de Madrid como de Andalucía en torno a la selectividad única. ¿Por qué? Porque fue la Comunidad de Madrid, ¿te acuerdas? Ahora que hemos tenido tiempos de selectividad y que acaba de terminar, los que hablaron que era injusto que un alumno de otra comunidad que tenga un examen de selectividad más fácil y también corregido de manera más benévola, le quitase, pues, por ejemplo, la plaza a un alumno madrileño en una universidad, vamos a decir, de medicina, por poner el típico ejemplo de carrera demandada. Entonces, claro, al final dices, por, digamos, ser consecuente y echarle una mirada a lo mejor a los alumnos de aquellas comunidades que no tienen una universidad potente de medicina o simplemente no existe facultad de medicina, estábamos siendo, digamos, agresivos o estamos siendo discriminatorios con el alumno madrileño que por nota y por capacidades se lo había trabajado para poder, digamos, estudiar medicina aquí. Pues yo creo que es un poco por donde van a ir los tiros en Estados Unidos. Al final, por haber, digamos, sido, pues bueno, solidarios, ¿no? Con este tipo de etnias que en Estados Unidos a lo mejor en principio no lo tienen, digamos, tan fácil en cuanto a igualdad de oportunidades, se estaba discriminando, por decirlo así claramente, al alumno blanco que se lo había, digamos, ganado por sus calificaciones y se estaba quedando fuera de las mejores universidades. Y te he puesto el ejemplo de Harvard y de Carolina del Norte, que no creo que, digamos, a nadie coja desprevenidos. Se está quedando fuera porque a lo mejor con un expediente mejor se están quedando fuera en virtud de esta discriminación positiva, que allí se llama acción afirmativa, y es lo que en principio quiere acabarse con ello. Pero veremos a ver, porque esta sentencia estoy convencido que va a provocar tal oleada de reacciones y de protestas que no creo que se acabe aquí la noticia. Seguramente en los próximos días sigamos viendo reacciones sobre este tipo. Pues estaremos pendientes también del debate. Te leemos allí, Roberto, y muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Hasta pronto.